Buenas noches con todos. Primeramente, agradecer la invitación del grupo Yachayhuasi para ser el docente de este curso de albañilería confinada, que es un tema muy demandable, ¿no?, a nivel nacional. El Perú es uno de los pocos países que utiliza este sistema estructural. No todos los países del mundo utilizan este sistema. Algunos como México, Nueva Zelanda o Chile, por ahí Colombia, utilizan este sistema, ¿no?, pero no está tan desarrollado. Donde está más desarrollado generalmente es en el Perú y en México. Así que hay que tener presente este curso. Bien, el curso se ha dividido en 3 módulos. El primer módulo que lo vamos a hacer hoy es el análisis sísmico, perdón, esta semana haremos análisis sísmico lineal elástico, ¿no?, lo cual contiene algunos aspectos de la norma E070 y el modelamiento de una vivienda de albañilería confinada que lo vamos a seleccionar el día de hoy y hacer su análisis sísmico. El módulo 2 comprende ya el diseño en sí de los elementos, tanto muros como elementos de confinamiento, y el módulo 3 ya es la cimentación y los elementos no portantes. Para los que no me conocen, soy el ingeniero Erwin Marvin Enríquez Quispe, soy gerente general de EMEC Ingenieros, una página de ingeniería también, donde pueden encontrar cualquier tipo de información referente a la ingeniería sismo resistente. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes simplemente, si desean, pueden ubicarme en el Facebook de EMEC Ingenieros o a través de mi WhatsApp, que está en el grupo del curso. ¿De acuerdo? Bien, entonces comencemos con el análisis sísmico lineal elástico. Entonces vamos a ver, como objetivo general, la presente sesión tiene como objetivo hacer una descripción de los principales capítulos de la norma E070 y desarrollar un ejemplo de aplicación de la norma en el análisis gravitacional y sísmico de una vivienda de albañilería confinada mediante el programa ETAPS. Ahora, el análisis ustedes lo pueden hacer con el programa de su preferencia, ¿no?, pero el programa más demandado acá en el Perú generalmente son los del CSI, ¿no? El CSI, que puede ser el SAP 2000 o ETAPS, ¿no? Pero generalmente es ETAPS porque está diseñado para edificaciones. Vamos a hacer una descripción de los principales capítulos y vamos a modelar el edificio mediante el programa ETAPS. Y vamos a realizar un análisis ante cargas gravitacionales, ¿de acuerdo? Y después vamos a hacer un modelamiento de ese mismo edificio, pero ya el análisis sísmico, en ambas direcciones, en X y en Y. Entonces, lo primero que debemos ver es un proyecto real. Entonces, se les ha enviado una carpeta que indica análisis y diseño de viviendas en albañilería confinada, y dentro de las cuales están diversas carpetas. En la primera carpeta está bibliografía, donde pueden encontrar todo un curso del ingeniero San Bartolomé, de 1246 páginas. El ingeniero San Bartolomé es el principal gestor de la norma E070, junto con el ingeniero Kion y el ingeniero de la Católica, ¿no? Ingenieros de la Católica generalmente han hecho diversos ensayos y a través de los años han recopilado toda la información y la han plasmado en una norma, la norma E070. Esta norma E070 de albañilería confinada y también de albañilería armada contempla un diseño por resistencia, ¿no?, y también un diseño por capacidad y un análisis por desempeño. Es contemplada en esta norma. O sea, tenemos criterios de desempeño, mejor dicho, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es una norma muy completa y está basada en ensayos realizados en el Perú. Algunas investigaciones del ingeniero San Bartolomé para que ustedes las lean, y algunos libros de albañilería, de los cuales ustedes deben tener siempre presente. Y manuales de construcción. Esto ya es para la construcción en sí de viviendas de albañilería. También les he enviado toda la información de EMEC Ingenieros, donde pueden encontrar manuales, sobre todo este de manual de albañilería confinada, ¿de acuerdo? Que es una comparación de un ejemplo que hizo el ingeniero
San Bartolomé, pero él lo hizo con el programa ETAPS. Y acá lo hice, ¿no? Mi persona lo hizo con el programa ETAPS, ¿de acuerdo? Y al final ustedes pueden comparar que los resultados no varían mucho, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen para leerlo. También se les compartió las normas de estructuras, algunas normas de estructuras. Bueno, la mayoría de la norma es de la norma de edificación, ¿no? Y la norma 070 es de albañilería. Como pueden ver la norma de albañilería es 070, la cual tiene realizadas por el ingeniero San Bartolomé, ¿de acuerdo? También deben leer todo esto para que tengan conocimiento. Acá existen aclaraciones de la norma o te indican de dónde ha salido tal concepto, ¿de acuerdo? Y la propuesta de norma del 2019, que en esta norma ya ordenan de alguna manera albañilería armada y albañilería confinada, y está mejor ordenado. Básicamente no cambia el concepto de diseño, pero sí algunas cosas las simplifica, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a trabajar con la norma actual, la de 070 del 2006. Se les envió viviendas, unas viviendas unifamiliares. Estas viviendas no necesariamente son de albañilería, pueden ser también de pórticos de concreto en un eje y albañilería en otro eje, como una vivienda de Boca del Río, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es una vivienda donde acá le puedes poner columnas de concreto en la dirección X y muros de albañilería en la dirección Y. Algo parecido a esto. Pero nosotros vamos a hacer una vivienda netamente de albañilería confinada. Las viviendas más simples de albañilería confinada son las viviendas que tienen, son las viviendas llamadas de interés social, ¿no? Son pequeñas viviendas realizadas para personas de escasos recursos. En los programas Techo Propio, si han escuchado, generalmente son típicas estas viviendas. Puede ser un dormitorio, sala, comedor, cocina y su baño y su patio, ¿no? Y en la entrada un área verde y una cochera. Estas viviendas se proyectan para 2 pisos generalmente, ¿de acuerdo? Inicialmente puede ser así y después se le agrega una escalera con su balcón y puedes acceder a los siguiente nivel. Generalmente los muros de albañilería confinada que van a resistir la fuerza sísmica son en la dirección Y los perimetrales, ¿no? Este muro y este muro. Entonces, esos muros son los que van a resistir la fuerza sísmica en la dirección Y. Entonces, estos muros deben ser continuos, desde la cimentación hasta la azotea. Es recomendable que no, que no disminuyan su longitud, ¿no? Sino que su longitud sea constante, pero podrían ir disminuyendo en los niveles superiores. Y en la dirección X también debe tener un sistema de albañilería, ¿no? Se podría juntar estos dos muros para formar un muro grande, utilizar los muros más largos, ¿no? Es recomendable que las ventanas no estén en el centro. Lo recomendable sería que la ventana esté a un lado, debe estar acá, ¿no? De manera que el muro sea más largo, ¿de acuerdo? Entonces, un muro más largo tiene mayor rigidez que 2 muros pequeños, ¿de acuerdo? Y un muro en el fondo generalmente. Entonces, los muros de color rojo son en la dirección Y y los muros de color amarillo son en la dirección X. Entonces, debemos estructurar las viviendas en función a la densidad de muros. Eso vamos a ver. Y tenemos que elegir un proyecto. Y ese proyecto vamos a hacerlo por completo, ¿de acuerdo?
Los materiales que vamos a utilizar para un proyecto que elijamos tienen que ser de la mejor calidad. Entonces, la norma indica que la mejor calidad de un ladrillo de una albañilería, de un ladrillo industrial, tiene una resistencia a la compresión de la albañilería de 65 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Este es el mejor material. Bueno, va a depender de su localidad. Por ejemplo, en Tacna tenemos ladrillo tipo 4 y tipo 5, ¿no? Ambos ladrillos cumplen con tener las resistencias adecuadas. Sin embargo, el ladrillo tipo 4 no cumple con el área de vacíos necesaria, ¿no? La norma también te indica que el porcentaje de huecos debe ser menor al 30% del área de ladrillo, ¿no? Entonces, generalmente para colegios en la ciudad de Tacna se utiliza el ladrillo tipo 5. La resistencia al cortante es 8.1. Este es el corte de la albañilería. Y su módulo de elasticidad es 500 F'M, 32.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el módulo de corte, utilizando una relación lineal, el módulo de corte es igual al módulo de elasticidad entre 2 veces el módulo de Poisson más 1, ¿no? Considerando un módulo de Poisson de 0.25, como indica la norma E070, llegamos a 13.000 kilogramos por centímetro cuadrado el módulo de corte. Ahora, el módulo de corte es esencial, es importante. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que el módulo de corte es esencial? Si ustedes utilizan el programa ETAPS, las propiedades básicas que les va a pedir el programa va a ser el peso específico de la albañilería, el peso específico de la albañilería, ¿no? El peso específico generalmente es 1.800 o 1,8 toneladas por metro cúbico, ¿no? Esta es una albañilería sin tarrajeo. Después vamos a ver cómo le colocamos tarrajeo, ¿no? Pero el programa te va a pedir el peso específico de la albañilería. También te va a pedir su módulo de elasticidad. ¿De acuerdo? Y esto es 500 veces el F'M, ¿no? El F'M ya lo tienes, ¿no? Es una propiedad en sí. Lo puedes determinar según la norma o mediante ensayos. Y también te va a pedir el módulo de corte, pero el módulo de corte no te lo pide. Lo que te pide es el módulo de Poisson. El módulo de Poisson es lo que te va a pedir el programa ETAPS. Ahora, la norma te indica que el módulo de Poisson que debes utilizar es 0,25. El módulo de Poisson va a relacionar las deformaciones transversales con las deformaciones axiales. En función a eso, calcula el módulo de corte de la albañilería, que simplemente sería el módulo de necesidad de la albañilería dividido entre 2 veces el módulo de Poisson más 1. ¿De acuerdo? Ya, ahora, la pregunta ¿es importante este módulo de necesidad? Claro, ¿no? Porque está acá. Entonces, al final, lo que me va a importar es el módulo de corte, o es lo que más va a primar en este tipo de edificaciones. Si fueran pórticos, lo que más prima es el módulo de elasticidad, porque las deformaciones van a ser por flexión. Sin embargo, en muros, o sea, si tuviéramos una columna o un sistema de pórticos, de vigas y columnas, ¿de acuerdo? La deformada generalmente, considerando el primer modo de vibración, y generalmente puede ser de esta forma. Y ahí tienes una deformación producto de una fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Y esta deformación, lo que más va a primar, si son pórticos, es una deformación por flexión. ¿Qué ocurre si tenemos ya no pórticos, sino muros? Y estos muros pueden ser de concreto armado o de albañilería confinada. ¿Qué ocurre? La deformación ya cambia, ¿no? Es algo así más o menos. Y esta deformación
es una deformación que va a primar la deformación por cortante. ¿De acuerdo? En este tipo de elementos, o en este tipo de sistemas estructurales como pórticos, lo que va a primar, o lo que va a controlar esta deformación por flexión, es el módulo de elasticidad, ¿no? En este caso del concreto. Y lo que va a primar en este tipo de edificaciones que tienen muros es el módulo de corte. Puede ser de concreto o de albañilería en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, acá viene la primera, se podría decir, tarea. Entonces, la primera tarea es simplemente calcular la matriz rigidez de un muro de albañilería. Recuerden que la rigidez, ¿no? ¿Se acuerdan de esa fórmula? La fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Si tú consideras una fuerza igual, unitaria, tú puedes calcular su rigidez en función al desplazamiento. Entonces la rigidez simplemente, considerando una fuerza unitaria, va a ser la fuerza unitaria entre el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto es la rigidez de un muro? Si las fuerzas son unitarias y el desplazamiento va a ser una combinación de ambos desplazamientos, tanto flexión como cortante. Y con eso pueden calcular su rigidez del muro. Bueno, entonces esta va a ser su primera tarea, determinar la rigidez de un muro de albañilería. ¿De acuerdo? Donde va a intervenir su altura y va a intervenir también su longitud. ¿Qué más va a haber en eso? Va a estar el espesor del muro y el área al corte. ¿De acuerdo? Y esa área al corte es 5/6 del área bruta, ¿no? Entonces, todos estos valores ustedes lo van a calcular o lo van a colocar en la rigidez de un muro de albañilería. Este 5/6 es debido a que la sección es rectangular, ¿no? Bien, entonces esa sería su primera tarea, ¿no? Entonces, la primera tarea sería demostrar, ¿no? Van a tener que demostrar la matriz rigidez de un muro de albañilería. ¿De acuerdo? Entonces, como ya sabemos la importancia del módulo de corte para la rigidez de un muro de albañilería. También vamos a tener los materiales del concreto. Una resistencia mínima que debemos utilizar según la norma en 0,70 es 175, pero lo recomendable es 210. Y es lo que generalmente utilizan en todas las construcciones, incluso de autoconstrucción. 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Y las propiedades del concreto ya conocidas. Y el esfuerzo de fluencia de 4200. Los pesos volumétricos, tanto del concreto, la albañilería, el tarrajeo y el agua. En caso que tengamos tanques elevados, debemos considerar un peso del agua de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y las sobrecargas. En viviendas, las sobrecargas son de 200 kilogramos por metro cuadrado. En las azoteas son de 100 kilogramos y los acabados de 120 kilogramos por metro cuadrado. Y para tener un peso equivalente de nuestro muro, nosotros vamos a considerar un centímetro de tarrajeo. Entonces multiplicamos 1800 por un espesor, digamos 13 centímetros. Ahora, este espesor va a variar dependiendo de la ciudad donde te encuentres. Por ejemplo, en Tacna el espesor es de 14 centímetros para un muro estructural, ¿no? En Lima puede ser 13 centímetros, ¿no? Entonces 1800 por 13 centímetros, o 0,13, más 2000, que sería el peso específico del mortero, por 0,02, 2 centímetros, entre el espesor del muro de 0,13 me da 2107,69 kilogramos por metro cúbico. Este vendría a ser el peso equivalente. Este peso vamos a colocar en nuestros materiales de la albañilería. Debemos considerar un peso que tiene tarrajeo, ¿de acuerdo? Pero el espesor es de 0,3, es un peso equivalente.
Voy a tener la rigidez de un muro de 13 centímetros, pero voy a tener el peso de un muro con tarrajero, ¿de acuerdo? Bien, continuemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es estructuración. Una estructura con diafragma rígido. Entonces, ¿qué es un diafragma rígido? Un diafragma rígido, como pueden ver, hay una consulta. El peso de la tabiquería equivalente también se considerará, vamos a guardarlo, como tarea 1. Entonces, el peso de la tabiquería equivalente. Nosotros vamos a tener nuestro sistema estructural, digamos, de esta forma. Vamos a tener nuestras vigas. Lo rojo vendría a ser nuestros muros de albañilería. Digamos que sea así. Y vamos a tener nuestro aligerado. El aligerado, yo puedo tener columnas acá, tranquilamente. Y puedo armar mi aligerado en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en el segundo piso tuviera un tabique, por acá, digamos, un tabique cualquiera, acá, si este tabique es paralelo a la dirección, si este tabique es paralelo a la dirección del aligerado, lo que tenemos que hacer es colocar una viga chata. Una viga chata debemos colocar que soporte ese tabique. ¿De acuerdo? Entonces, debemos modelar esta viga chata. Dependiendo de las longitudes de sus apoyos, podemos considerarlo empotrado o articulado y asignarle una carga lineal del peso del tabique. Ahora, si ese tabique es perpendicular a la dirección, por ejemplo, un tabique acá, si es perpendicular a la dirección del aligerado, ya no es necesario modelarlo. Podemos simplemente colocarle doble vigueta o una viga chatita en sus extremos. ¿Por qué en sus extremos? Porque ahí vamos a colocarle una doble vigueta es suficiente, porque ahí vamos a colocarle las columnetas. ¿Sí? Las columnetas de nuestro tabique. Y el tabique, en sí este peso, ya se asignaría directamente al aligerado, ¿no? Ustedes modelan su aligerado con una viga, con un apoyo, digamos que sea de un paño, y el tabique te va a dar una carga puntual, ¿no? Una carga puntual del tabique. Aparte de la carga por peso propio y carga viva en este aligerado. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes tienen bastantes tabiquería, o sea, que no lo pueden calcular o no lo pueden de alguna manera, de esta manera, representar físicamente en el modelo, podrían asignar una sobrecarga, una tabiquería repartida, pero en viviendas es muy complicado que eso ocurra. Generalmente eso es en oficinas o en edificaciones donde tenemos grandes paños, ¿no? Pórticos, generalmente ahí se asigna tabiquería por metro cuadrado, ¿no? Pero en viviendas es muy poco. Pero podemos guiarnos de algunas recomendaciones, ¿no? De algunos libros, ¿de acuerdo? Eh, Hay un libro de análisis de edificios del ingeniero también San Bartolomé que indica una tabla que es de acuerdo a la altura del tabique, ¿no? Si la altura del tabique eh, es de acuerdo a la altura o al peso del tabique. Digamos que fuera una altura, digamos de 1 metro, altura o peso, te da una sobrecarga equivalente, un W, de la tabiquería. Entonces, si es, creo que es por peso, ¿no? Pero bueno, va a depender de la altura del tabique y con eso vas a considerar una sobrecarga, que puede ser 150 kilogramos por metro cuadrado, 250, ¿no? Va a depender de la altura, ¿no? O el peso del tabique. Entonces, esta tablita sale en el libro Análisis de Edificios, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren verlo, Análisis de Edificios.
del ingeniero San Bartolomé. La tarea, ¿cuándo se presenta y de qué forma? Bueno, la tarea que les he dejado, que es esta, es simplemente demostrar la matriz rigidez de un muro de albañilería. Nada más, ¿no? Entonces tienen que considerar la deformación por flexión y la deformación por cortante. Con estos datos, ¿no? Una altura, una longitud del muro, un espesor del muro y un área de corte del muro, que sería 5/6 del área bruta. Un modo de elasticidad también deben considerar. Bien, entonces, nada más. Entonces, ¿cuánto espacio te demandará demostrar esa fórmula? ¿No? Puede ser una cara, nada más. Tu nombre, el título, tu nombre y el desarrollo de la fórmula. A lo mucho será una cara. ¿De acuerdo? Y esa tarea la presentan al término de este módulo. O sea, tienen todo el fin de semana para presentarlo. ¿De acuerdo? Para que no se les acumule la tarea. Porque la siguiente semana les voy a dejar otra tarea. Sí voy a dejar una tarea por módulo. ¿De acuerdo? Esta sería la tarea de este módulo. Demostrar la matriz rigidez de un muro de albañilería. Bien, entonces estamos en estructuración. Un diafragma rígido. Imagínense, el cuadro azul vendría a ser una losa, ¿de acuerdo? Una losa de techo. Y el desplazamiento debido a una fuerza sísmica debe ser la línea punteada o discontinua. Esta línea discontinua de color verde representa un diafragma rígido, mientras que la línea discontinua de color rojo representa un diafragma flexible. ¿Qué quiere decir? Que un diafragma rígido se mueve completamente, ¿no? No se deforma. Sin embargo, un diafragma flexible sí se deforma. Y si se deforma, ya no hay compatibilidad. O sea, cada eje se va a deformar distinto, ¿no? Sin embargo, si fuera del color verde, todos los muros van a tener la misma deformación o las deformaciones son proporcionales a su rigidez. Un ejemplo de diafragma flexible sería precisamente un diafragma extremadamente largo. Un diafragma flexible sería un diafragma, digamos, que de longitud tenga 20 metros. Digamos que mi longitud es 20 metros. Y este ancho sea de 5 metros. ¿No? ¿Han visto esos terrenos de 5 metros? Y de largo 25 metros. Pues si ustedes hacen un diafragma así, ese diafragma ya es flexible. Porque L es 20 metros y B es 5 metros. Entonces, la relación no debe exceder 4. Es decir, L entre B debe ser menor a 4. Bueno, 20 entre 5 es 4, precisamente, ¿no? Entonces, este sería mi límite. Si fueran 25 metros, ya sería un diafragma flexible. Si fuera 25 metros, sería 25 entre 5, me va a dar un resultado de 5. Y 5 es mayor que 4. Por lo tanto, sería flexible. Es decir, que este diafragma, en vez de moverse de esta manera verticalmente, horizontalmente y torsionalmente, va a tender a deformarse. ¿De acuerdo? Y si se deforma, ocurren fuerzas axiales que no contemplamos en el análisis. Esta viga se comprime, se tracciona y esta viga se comprime. Entonces, eso no lo consideramos. Y obviamente no se va a adecuar a la realidad del modelo. Otro ejemplo de diafragma flexible es cuando tiene grandes aberturas o muchas aberturas. Tienes tantas aberturas que ya no es un diafragma rígido. Entonces, eso es un diafragma rígido y un diafragma flexible. Ahora, también se le podría considerar como un diafragma flexible a las coberturas metálicas.
¿no? Como esto. Una cobertura metálica, pues no es un diafragma realmente, ya no sería diafragma. Es totalmente flexible, cada elemento es independiente de su deformación. ¿De acuerdo? Entonces es recomendable tener diafragmas rígidos. Ahora en el ETAPS, si tú colocas diafragma rígido, cuando tú colocas diafragma rígido en el ETAPS, lo que estás haciendo es unir todos los puntos, todos los elementos, ¿no? Todos los puntos, digamos. Si tuvieras bastantes elementos, lo unes. ¿Recuerdan esta imagen en el ETAPS? Lo unes hacia un punto. Este punto representaría el centro de rigideces, ¿no? Entonces, lo que hace es unir cada rigidez de cada muro, lo une en una sola rigidez, ¿no? O sea, es como si en vez de tener varios desplazamientos y varios grados de libertad, solamente vas a tener un grado de libertad. Exacto, condensación de grados de condensación estática. Condensas y vas a tener un solo grado de libertad por piso, ¿no? En una dirección. En total son 3 direcciones, dos horizontales y una torsional. Y vas a tener un modelo simple, una condensación haces, ¿no? Vas a tener un modelo simple, ¿no? Este va a tener una rigidez 1, rigidez del segundo piso, en cada dirección, una masa 1, una masa 2, una fracción de amortiguamiento también 2 y una fracción de amortiguamiento 1. Entonces, este vendría a ser un modelo simple. En total, si tuvieras 2 pisos, ya no tendrías todos los grados de libertad, ¿no? Ya solamente tendrías 6 grados de libertad. Como su compañero indica, eso es una condensación estática, ¿no? Es como hacer pórticos, digamos. Una condensación estática simplemente es como si tú tienes pórticos, ¿no? Por análisis matricial, tú vas a tener 3 grados de libertad por nudo, ¿no? Que vas a tener 1, 2 y 3. Ahora, eso lo vas a tener en cada nodo, ¿no? 3 grados de libertad por nodo. Pero si tú haces una condensación estática, simplemente te va a importar, o sea, si tu diafragma es rígido, ya no va a haber fuerzas axiales. Y solamente te va a importar el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. ¿De acuerdo? De tener 12 grados de libertad, solamente vas a tener 2 grados de libertad. Eso es una condensación estática. Y eso es lo que hace cuando tú haces diafragma rígido. Los diafragmas deben tener una conexión firme y permanente con todos los muros para asegurar que cumplan la función de distribuir las fuerzas laterales en proporción a la rigidez de los muros y también sirven como arriostres horizontales. Acá hay que definir dos cosas. ¿Qué cosa es confinamiento? Eso lo vamos a ver. Y después, ¿qué cosa es arriostre? Eso también lo vamos a ver. Confinamiento es darle ductilidad a mi muro. ¿De acuerdo? Si yo tengo un muro de albañilería y tengo mis columnas de confinamiento, y una viga también de confinamiento, ¿no? Porque el muro tiene que estar enmarcado en sus 4 lados. Y en la base puede ser la cimentación, ¿no? Entonces, lo que aporta este confinamiento es la ductilidad. Ductilidad. Ductilidad quiere decir que una vez que se supere el rango elástico, el muro no caiga ni pierda resistencia, ¿no? Siga deformándose en el rango no lineal. Si hacemos un diagrama del desplazamiento del muro y el cortante, el muro inicialmente está en un rango lineal y después puede continuar en el rango no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, para darle esta ductilidad, que sería simplemente el desplazamiento final entre el desplazamiento de fluencia, por acá va a haber un desplazamiento de fluencia, y por acá va a haber un desplazamiento último, ¿no? Esa sería la ductilidad por deformación,
sería la deformación máxima o deformación última entre la deformación de fluencia. A eso le llamamos ductilidad. Bueno, a mayor ductilidad, mejor comportamiento tiene, ¿no? Porque va a disipar mayor energía. Entonces, una vez que se fisura mi muro ante un sismo moderado, eso vamos a verlo después, las columnas de confinamiento se activan, ¿de acuerdo? Se activan y eso es lo que me va a dar la ductilidad. Ahora, el arriostramiento es simplemente estabilidad ante cargas perpendiculares al plano. Si yo tengo mi muro, digamos de manera tridimensional, se puede decir, en un sismo también ataca perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Perpendicular al plano viene la carga sísmica. Y acá lo que me va a ayudar, tanto las vigas como las columnas, se le conoce como arriostre. Y el arriostre me da estabilidad. Estabilidad. ¿No? Para evitar que este muro se vuelque. ¿De acuerdo? Entonces, este muro recibe estas cargas perpendiculares al plano y las distribuye hacia las vigas y columnas por la regla del sobre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de confinamiento o de columnas de confinamiento, en su mente debe estar ductilidad. ¿De acuerdo? Y cuando hablemos de arriostre, en su mente debe estar estabilidad ante cargas perpendiculares al plano. ¿De acuerdo? Ahora, también los diafragmas cumplen la función de distribuir la carga. Por lo tanto, es recomendable tener muros en ambas direcciones y una losa en dos direcciones. Si tú tienes una losa en dos direcciones, puede ser una losa maciza, va a distribuir mejor la carga, ¿no? Hacia más muros, de manera que un par de muros no esté totalmente cargado. Es recomendable que la mayor cantidad de muros tenga la carga o sostengan la carga gravitacional. ¿Por qué? Porque un muro muy cargado va a perder ductilidad. Lo que les indiqué acá, de esta curva se va a achicar. Si tú cargas a ese muro, quizás resistas un poco más, pero vas a perder ductilidad. Entonces, es recomendable distribuir la carga en varios muros, y no solo en dos, pueden ser en cuatro, ¿no? En un solo pan. Las viguetas pretensadas también forman un diafragma rígido. Y el primer diafragma rígido vendría a ser la cimentación. Ahora, en albañilería confinada hay dos tipos de cimentaciones. La cimentación en un suelo regular o un suelo bueno es con cimientos corridos, mientras que en un suelo malo, ¿no? La cimentación es platea de cimentación superficial, ¿no? Es una platea que tiene vigas perimetrales y sobre ellas van los muros. ¿Tendrán alguna consulta? Veamos ahora la configuración del edificio. Entonces, lo recomendable es tener plantas simples. No deben tener este tipo de plantas, ¿no? Esto está en la norma E030, claramente especificado que no debemos tener ningún tipo de estas configuraciones, ¿no? Porque es muy peligroso. En todo caso, si tenemos ya sería un sistema irregular, ¿no? Y lo recomendable es que el sistema sea regular. ¿De acuerdo? En este caso es una esquina entrante muy grande. Y esto es lo que va a ocurrir. Cada bloque va a querer comportarse independientemente. Entonces la solución es independizar. ¿De acuerdo? También debemos tener simetría. Simetría tanto en planta como en altura. Simetría generalmente es en planta, ¿no? El otro es distribución de masas. La masa, si la concentras en un lado, ya no va a haber esa... Lo que siempre se trata de lograr es que el centro de masa coincida con el centro de rigidez. Generalmente, esto ocurre en esquinas, ¿no? En esquinas es lo más grave,
Porque en esquinas tú vas a tener muros en los linderos, ¿no? Entonces vas a tener una esquina, muros, lindero acá, y este lado es fachada y fachada. Por lo tanto, no te va a gustar tener muros, ¿no? No te va a gustar tener muros. Generalmente una fachada tú lo quieres libre. Y pones tus columnas. ¿Cuántos edificios se han construido de esta manera? Muros en los perimetrales o en los linderos y columnas. Entonces, el centro de masa podría estar ubicado, ¿no?, por acá. Por acá podría estar el centro de masas. Pero el centro de rigideces está recontra ubicado por acá, ¿no? Entonces, esta distancia, es lo que te va a producir la torsión, porque el sismo va a querer, lo recomendable es que el sismo va a querer venir acá. En el centro de masas va a venir la fuerza sísmica. Y como hay una gran diferencia con respecto al centro de rigidez, se va a producir una gran torsión, ¿no? Una gran torsión, un momento torsor. Y tu sistema estructural va a estar de manera irregular, será irregular, incluso irregular extremo. Y ya saben que en edificaciones en zona sísmica 4 no se permite irregularidad extrema. Entonces debemos ubicar las masas y los muros también para tener una buena, un buen centro de masas y centro de rigideces que coincidan o que la distancia sea muy pequeña entre ambos. Ahora, hay una consulta que siempre me indican, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es el máximo o la máxima diferencia entre el centro de gravedad, el centro de masas y el centro de rigidez? ¿Ustedes cuánto creen que sea lo máximo? ¿1 metro? ¿50 centímetros? ¿Cuánto creen que sea lo máximo de diferencia entre el centro de masas y el centro de rigidez? Entonces, aparte de esta eh, excentricidad, porque esto se le conoce como excentricidad, ese desplazamiento máximo, o esa diferencia, ¿no? Se le llama, esa diferencia entre el centro de masas y el centro de rigidez se le conoce como excentricidad. Una excentricidad física, porque muy aparte se le debe añadir una excentricidad accidental. ¿Recuerdan? Del 5%. Entonces, una excentricidad accidental se le añade del 5%, 0,05 de la longitud. Si el sismo viene acá, este vendría a ser tu longitud. Entonces, esta es la excentricidad accidental. Muy aparte es la excentricidad, ¿qué le llamamos? Excentricidad física. Le llamamos una excentricidad física. O una excentricidad real, ¿no? Excentricidad real o excentricidad física, ¿no? Una excentricidad real. Una excentricidad accidental y una excentricidad real, ¿no? Ahora, ¿esto cuánto es? Esto va a depender de las rigideces, ¿no? Entonces, al final la excentricidad total sería la suma de ambas, ¿no? Esa sería la excentricidad total. Una excentricidad accidental y una excentricidad real. Ahora, la norma te dice ese límite. ¿Cómo ver cuándo un edificio es irregularidad e irregularidad extremo, ¿no? Extremo. Y eso está en función a los desplazamientos, ¿no? Al desplazamiento máximo y al desplazamiento del centro de masas, o del promedio de los desplazamientos extremos, ¿no? Acá puede ser un desplazamiento 2, por acá puede ser un desplazamiento 1. Si el sismo viene en esta dirección, acá va a haber un desplazamiento 2, un desplazamiento 1 y un desplazamiento del centro de masas, ¿no? Se podría decir que el desplazamiento del centro de masas va a ser igual al promedio, ¿no? El desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 entre 2. Entonces, lo que te va a guiar o lo que te va a mandar es el desplazamiento 2, que sería máximo, digamos, cualquiera de los dos, que sea el máximo, entre el desplazamiento del centro de masas, ¿no? Esto debe ser, esa relación debe ser menor que 1,3 para que mi edificio no sea regular. Entonces, si este desplazamiento 2, que ya les indiqué que es este desplazamiento máximo, ¿no?
entre el desplazamiento del centro de masas o el promedio del desplazamiento 1 con el desplazamiento 2. El desplazamiento 1 es el extremo, ¿no? El otro extremo. Si es menor que 1.3, esto sería un edificio regular. Si esto está entre 1,3 y 1,5, sería irregular. Sería irregular. Ahora, si lo mismo es mayor a 1.5, ya sería irregular extremo. Entonces, al final, no va a haber, o tú podrías calcular cuánto sería esta excentricidad máxima real, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de nada te va a servir saber cuánto es lo máximo, ¿no? Porque tú lo que tienes que controlar es esto. ¿De acuerdo? Esto es lo que tienes que controlar. Bueno, esta es la verificación que debes controlar para que tu edificio sea regular, irregular o irregular extremo. Ahora, si es irregular extremo, no se permite en zona 4. Si tú estás en zona 4, no se permite irregular extremo. ¿De acuerdo? Si estás en zona 4, sí puedes que sea irregular, sí puede ser, y también regular, ¿no? Ahora, a este criterio se le debe sumar el siguiente, que la distorsión máxima, ustedes van a calcular cuánto es la distorsión máxima, debe ser mayor o igual, mayor a 0,025. Si tu distorsión de tu edificio, de tu vivienda, es menor a este valor, ¿qué quiere decir este valor? La mitad de la distorsión máxima real, ¿no? ¿Cuánto es la distorsión máxima en albañilería? 0,05. Si tu distorsión máxima es menor que la mitad de ese valor, entonces ya no es necesario hacer esto. Ese edificio es regular. ¿De acuerdo? Entonces tienes que controlar también eso. Los edificios en esquina es recomendable que tengan placas. Al menos, por ejemplo, si esta placa o este muro te tiene gran rigidez, lo recomendable es que no sea tan rígido. Pues. ¿Y cuál es el secreto para que no sea tan rígido? ¿Recuerdan? Dividir. Para que no sea tan rígido, lo recomendable es dividir. Entonces, divide y vencerás. Dice. Entonces, divides el muro. Entonces, eso es lo recomendable. Primeramente, que estos muros no sean tan rígidos. Y para que no sean tan rígidos, tú tienes que dividir. Muros pequeños tienen menor rigidez. ¿De acuerdo? Esta sería albañilería. O pueden ser placas, ¿no? Pero tienen que ser de menores dimensiones. Si tú quieres utilizar albañilería, de menor dimensión, no uno entero, porque uno entero es muy, muy rígido. ¿De acuerdo? Y luego ya le pones tus vigas. Tus vigas para unir y sobre ello pueden ir, si quieres, tabiquería, ¿no? No hay problema. Pero esa tabiquería debe ser aislada. Y en esto debes colocarle placas, ¿no? Acá una placa grande. Más o menos por ahí, ¿no? Una placa grande por ahí y una placa grande por acá. Es recomendable que las placas estén en el medio. ¿Qué quiero decir en el medio? ¿Se entiende que las placas deben estar en el medio? Acá y acá. ¿Por qué no le coloco una placa en L? Que sería lo más fácil, ¿no? Para mí, colocarla acá y colocarla acá. Porque una placa en L, a menos que tu edificio tenga gran área, que es muy complicado que tú tengas tu área, es decir que tu zapata puedas aplicar toda esta área, ¿no? Acá ya estás robando. Si acá fuera una calle o una avenida, estás robando, ¿no? No puedes tener una zapata así. Tu zapata siempre tiene que ir hacia adentro. Por lo tanto, es recomendable que tus placas estén en el medio, ¿no? Para que al menos puedas darle esta forma, ¿de acuerdo? A tu cimentación. Bien. Entonces, lo recomendable es tener que no exista
torsión. La torsión es lo que es muy peligroso. Es muy complicado controlar la torsión extrema. ¿De acuerdo? También las proporciones deben revisar, tanto en planta como en elevación. En la norma te indica de 1 a 4. Ahora, esto es porque vas a hacerlo flexible. Cuando esta proporción supera 1 a 4 en altura, este edificio ya no tiende a trabajar a corte. Recordemos que nuestros muros deben trabajar a corte. La falla debe ser a corte. No puede haber una falla a flexión. En un muro de albañilería confinada, la falla es por cortante. Yo voy a diseñar para que mis muros fallen por corte. ¿De acuerdo? Entonces, si mi muro es muy esbelto, muy alto, esta falla va a ser por flexión. Y yo no he diseñado mis muros para que mi falla sea por flexión. ¿De acuerdo? Si yo quisiera tener muros muy altos, debo diseñarlos de otra manera. Es por eso, si mis muros son muy esbeltos, es mejor colocarle placa. Las placas sí trabajan a flexión, a flexocompresión. ¿De acuerdo? Entonces, en altura es recomendable que esa relación alto entre la base sea menor a 4. También la regularidad se ve en volumen. Más grande va a ir disminuyendo la planta, y esto también está en la norma 030 para ver cuándo es regular y cuándo es irregular. Los tanques elevados también deben considerar una buena estructuración. No puede haber un tanque que es muy rígido, que tiene muros perimetrales sobre 4 columnitas que son muy flexibles. ¿Bueno? Entonces, lo recomendable es que al menos 2 muros sean continuos. La densidad de muros es muy importante. Por ejemplo, esta vivienda es en Tacna, en el sismo del 2001, el 23 de junio del 2000, perdón, el 23 de junio del 2001, claro. Ahí fue el sismo en Arequipa, ¿no? El sismo que afectó Tacna, Arequipa y Muqueo. Atico, exacto, el sismo de Atico del 2001. Gracias. Entonces, muchas viviendas en Tacna tienen esta estructuración. Muros linderos, de cabeza incluso algunos, y muros en el medio. Y los muros horizontales o paralelos a la fachada lo consideran como tabiques, como tabiquería, y le colocan incluso una línea tubular, ¿no? Los llamados pandereta. ¿Ya? Entonces, si el sismo viene en la dirección X, obviamente no hay nadie que le proporcione rigidez en la dirección X. Estos muros van a proporcionar inicialmente, pero se van a fisurar rápidamente ante un sismo moderado, y como no tiene confinamiento, no va a haber disipación de energía. Cae bruscamente. Entonces, lo recomendable es tener muros en ambas direcciones. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4 muros en la dirección X. Estos muros van a resistir el sismo y le van a dar ductilidad porque están confinados. Pueden ver el confinamiento. A este fenómeno también se le conoce como piso blando. También hay que revisar eso con la norma de 030 para ver si es regular o irregular. Irregularidad por piso blando. ¿Qué quiere decir? Que la rigidez del piso superior es más rígido que el piso inferior. O sea, el de arriba, el segundo piso, es más rígido que el primer piso. El primer piso es más flexible que el segundo piso. Eso está mal, ¿no? Eso es muy dañino. Lo recomendable es que la rigidez, la mayor rigidez la tenga el primer piso y de ahí vaya disminuyendo a medida que va aumentando el número de pisos. Bueno, las vigas dinteles preferiblemente debe ser hasta 60 centímetros, ¿no? Si hay muros confinados. Generalmente los muros o las vigas que van sobre los muros, pues, también hay la siguiente consulta, una consulta clásica. Si nosotros tenemos un muro en el ETAPS, modelamos, ¿es necesario colocarle la viga encima del muro? Esa es una consulta clásica. ¿Es necesario colocarle la viga encima del muro en el modelamiento en ETAPS? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es necesario colocarle esa viga? Porque si tenemos que unir muro con muro, ahí sí es necesario colocarle una viga. Y esta viga puede ser incluso más grande. Y se forma una viga dintel. Entonces lo recomiendo. Entonces, puedes colocarle como no puedes colocarle. No hay problema. Si no le colocas,
y tu muro es entero, o sea, no lo has discretizado, no hay problema. Los resultados van a ser similares. Pero si a ti se te ocurre, por alguna recomendación que hayas visto, discretizar tu muro, obviamente, cuando tú discretizas tu muro, te van a dar resultados más precisos, ¿no? Pero esto es para ciertos casos. Debes revisar tus condiciones de contorno, ¿recuerdan? O sea, si tú discretizas tu muro, ahí sí es necesario que modeles tu viga. Incluso esa viga tiene que ser especial. Digamos que yo discretizo mi muro para hacerlo más bonito, ¿no? Más vistoso en mi memoria de cálculo. Ahora, ¿es necesario discretizar los muros? Si yo discretizo mi muro, ¿qué ocurre? Cada puntito va a tender a deformarse de una manera independiente. Este puntito se va a deformar, este puntito se deforma, este puntito se deforma y así se va a deformar. Entonces, acá la recomendación es que tu muro sea un muro, esto es un corte, digamos, de ese muro, ¿no? Que trates que este muro, ya sea de concreto armado o de albañilería, que trates que tu muro, sobre todo esto es importante en muros de concreto armado, ¿no? Que cumpla la ley de Bernoulli, o sea, que las deformaciones sean proporcionales. Debe haber esa proporcionalidad de deformación, quiere decir que la sección permanezca plana antes y después de la deformación. Si tú discretizas tu muro, ya no va a haber eso, ya no va a haber eso, y tus resultados van a ser distintos. Entonces, cada puntito ya no va a cumplir esa regla, ¿de acuerdo? Ya no cumple la regla de Bernoulli. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que tener una viga recontra rígida para asegurar que tus puntitos no se deformen. Entonces, si tú vas a discretizar para tener mayor precisión, debes tener una viga más rígida incluso, ¿no? Si tu viga es pequeña, no te va a dar esa rigidez suficiente. Tienes que tener una rígida muy grande, perdón, muy rígida. Entonces, esto ya lo vamos a ver en el modelamiento. Y a esto se le conoce como dintel, ¿no? Para el dintel lo recomendable es que esta longitud de dintel y su peralte, ¿no? El peralte, que esa relación longitud entre altura sea mayor o igual a 2,5. Esta es la recomendación que les hago. ¿Por qué tiene que la longitud entre la altura ser mayor a 2,5? Para que su comportamiento sea por flexión. Si su comportamiento es por flexión, va a disipar energía, ¿no? Se van a formar rótulas plásticas en los extremos. Acá se va a formar rótula plástica, acá se va a formar rótula plástica. Se va a liberar de momentos debido al sismo. Y ahí va a haber disipación de energía. ¿De acuerdo? Entonces, para que eso ocurra, debe haber esta relación al menos, ¿no? Para que el comportamiento sea por flexión. Si esta relación es menor a 2,5, el comportamiento va a ser por cortante, ¿no? Y ahí ya no va a haber esto, pues se va a formar unas fisuras así y así, ¿no? Entonces hay que ver el comportamiento que quiero darle a cada elemento. Yo quiero que mi muro, su comportamiento sea cortante, ¿no? Que falle así. Pero yo quiero que mi viga, su comportamiento sea flexión, que sucedan las rótulas plásticas en sus extremos. Y también es recomendable que esto sea lo mayor peraltado posible, ¿no? O sea, siempre cumpliendo con esto. Lo mayor peraltado posible para que el momento en la base de los muros sea menor. Si tuviéramos una viga chata acá, el momento va a ser mayor. Ese muro, todo este muro va a tender a comportarse por flexión, es decir, mayor momento. Pero si tenemos vigas peraltadas, en la unión de todos los muros, el momento va a disminuir. Los cercos y alféizares deben estar aislados. Acá ocurre lo llamado muro corto, es decir, el muro, en vez de tener una altura total, va a tener una altura menor. Y como la altura es menor, ya lo van a ver en su rigidez del muro, va a tener una mayor rigidez. ¿De acuerdo? Y como no está confinado, al toque se va a fisurar, y como no hay confinamiento, no va a haber disipación de energía. Cuando no hay disipación de energía, es lo peor, porque cae bruscamente, ¿no? La falla es repentina, es súbita, no hay control. Entonces,
es muy complicado que tú enmarques, a pesar de que enmarques, a ver, les voy a hacer el año pasado hice un conversatorio de albañilería. Acá lo pueden ver en lo que es EMEC, diapositivas, conversatorio. Entonces, en el conversatorio hemos tocado distintos temas, ¿no? Desde aisladores para albañilería, desempeño sísmico, disipadores en albañilería, las mallas electrosoldadas, un modelo adecuado, la unidad de albañilería, las consideraciones en la norma 070, interacción suelo-estructura, y hemos tocado este tema, vanos en muros de albañilería. Es decir, ventanas, alféizares, pretiles. Entonces, en una investigación se han hecho ensayos. Acá pueden ustedes ver un muro de 2 paños que se le aplicó una carga cíclica monotónica, ¿no? Carga y descarga, y estos son sus lazos histeréticos. ¿No? Pueden ver que acá hay una gran disipación de energía. Disipación de energía simplemente es el área que ustedes pueden ver acá de las curvas histeréticas. Toda esta área es energía. Ahora, ¿qué ocurre si yo le coloco vanos? O sea, le hago un vano acá y un vano acá, ¿no? Ustedes ya saben que la falla de albañilería es diagonal. La diagonal prácticamente tú no puedes tocarla. Y al hacer un hueco en el medio o un vano, ya estás destruyendo prácticamente este muro. De todas maneras, se le coloca su dintel y se le hace su ensayo. Y miren lo que ocurre. Pueden ver cuánto es la diferencia entre un muro entero y un muro con vanos. En cuanto a resistencia, un muro entero puede llegar hasta los 100, digamos, hasta los 100 kilonewton. Sin embargo, con vanos, a lo mucho va a llegar a la mitad de la resistencia. El mismo muro, solo que tiene 2 vanos. Y en cuanto a la disipación de energía, no hay mucha comparación, ¿no? Acá absolutamente disipa muy poca energía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre si nosotros le colocamos confinamiento? Una viga abajo, una viga arriba y columnitas a los costados. De manera de unificar, ¿no? De darle ductilidad. Mejora la resistencia, pero no se compara con la disipación de energía de un muro entero. ¿De acuerdo? Entonces, es recomendable tener grandes muros, largos. Entonces, acá no me conviene tener 2 vanos. Acá lo que yo haría es tener un solo vano y el resto que sea muro. ¿De acuerdo? O si estoy, digamos que este fuera un muro divisorio entre una habitación y otra habitación, lo recomendable es apegar esta ventana hacia la derecha y esta ventana hacia la izquierda, de manera que el muro del medio sea lo más grande posible. ¿De acuerdo? Y aislar, para que no ocurran, para que su comportamiento sea conocido. Es por eso que se hace aislamiento de los alféizares. ¿De acuerdo? Juntas. Esta junta no necesariamente tiene que ser 2.5 centímetros, ¿no? Puedes calcularla en función del desplazamiento relativo. Y otras configuraciones, ¿no? Bueno, en la actualidad podemos ver distintas viviendas o distintos edificios con muchas irregularidades. Bueno, y a veces autoconstrucción, ¿no? Donde no sabes qué sistema es realmente, ¿no? Es un sistema híbrido. Una mezcla de pórticos, una mezcla de muros. Entonces, hay que tener bastante experiencia para hacer el análisis de este tipo de viviendas. No es tan simple, ¿no? De no aislarse adecuadamente los alféizares, los tabiques de la estructura principal deben contemplar los efectos en el análisis, ¿no? O sea, como les indiqué, estos tabiques están unidos, se debe contemplar en el análisis, en el modelo. Tienes que modelar los tabiques, los alféizares. Pero para no hacerte problemas, simplemente lo aíslas. Muros portantes. Los muros portantes deben tener una sección transversal simétrica y deben ser continuos hasta la cimentación. Entonces, estos son requisitos para considerar un muro como portante. Una sección
simétrica, generalmente, continuidad hasta la cimentación, desde la azotea hasta la cimentación, una longitud mayor a 1,20 m, y generalmente debemos tener muros en ambas direcciones. También debemos considerar las juntas. Un edificio de albañilería máximo debe tener una longitud de 25 metros. De albañilería confinada, y si es albañilería armada, máximo 8 metros. Los ardiostres ante cargas perpendiculares al plano. Pueden ser vigas y columnas u otros muros. Un muro se considera ariostrado cuando el amarre entre un muro y sus ardiostres garantice la transferencia de esfuerzos. Cuando exista resistencia y estabilidad que permita transmitir las fuerzas en los elementos, y al emplearse los techos para su estabilidad lateral se tomen precauciones para que las fuerzas laterales que actúan en estos sean transferidas al suelo. Bueno, si el muro está unido al techo, va a transferir carga lateral. Si está aislado del techo, ya no transfiere carga lateral. Porque el sismo va al centro de masas, de tu diafragma, de tu losa. Esa losa transmite, ¿no? Se deforma. Esta losa se va a deformar, se va a desplazar, y al desplazar va a generar esfuerzo, una transmisión de esfuerzo hacia los muros. Bien, ¿tendrán alguna consulta? Los tabiques se deben arrostrar de acuerdo a ver, por ejemplo, es que hay que tener mucho cuidado con la tabiquería. Antes no se le daba mucha importancia, ahora sí. Hay que tener mucho cuidado con la última norma del 2018, ha cambiado la manera de diseñar. Bueno, digamos que tuviéramos un pórtico, ¿ya? O muros en otra dirección. Y yo tengo un tabique. Este es el suelo. Y yo voy a tener tabiques. Digamos que un tabique yo lo tengo en el primer piso, ¿ya? El otro lo tengo en el segundo, tercer piso, ¿no? Un tabique. Y el último lo tengo en la azotea. Entonces, la manera de comportarse de un tabique es ante cargas perpendiculares al plano. ¿Y de dónde salen esas cargas? Sale de la aceleración. Si tu tabique está en el suelo, la aceleración es del suelo, ¿no? La aceleración es del suelo. Si tu tabique está en el segundo piso, en el tercer piso sería, ¿no? Primero, segundo, tercer piso. Este sería el primer piso. Segundo piso, tercer piso, cuarto piso, ¿no? Pero los techos serían, este sería el primer techo, el segundo techo, tercer techo y cuarto techo. Mi tabique que está en el tercer piso se va a mover junto con la losa del segundo piso, o del segundo techo, ¿sí o no? Entonces, acá va a venir el sismo y te va a provocar una aceleración de esta losa. Cuando tú tienes que hallar la aceleración, en función de esa aceleración, calculas las fuerzas perpendiculares al plano del tabique. Entonces, la consulta es, ¿dónde se producirá mayor aceleración? ¿En la base o en la azotea? ¿O en el medio del edificio? ¿Dónde creen que se produzca la mayor aceleración de un edificio? ¿En la base, en el medio o en la azotea? A mayor aceleración, mayor fuerza sísmica. Oscar indica en la base, Alexandra en la base, Jorge en la azotea, José en la azotea, Jorge Varas en la azotea. Es correcto. En la azotea se produce la mayor aceleración o la mayor fuerza sísmica. Recuerden cómo ustedes distribuyen su fuerza lateral. La fuerza lateral, si es un análisis estático, la mayor fuerza va arriba, ¿recuerdan? Que es algo así, una especie triangular, ¿no? Exacto. Entonces, la mayor aceleración y mayor fuerza sísmica se produce en la azotea.
Y si en esta azotea se produce la mayor aceleración, es decir, que mayor fuerza va a ir hacia el tabique, en función a la masa del tabique. Exacto. Entonces, no es lo mismo diseñar un tabique en el cuarto piso que un tabique en el cuarto techo que en el segundo techo. Exacto, es por eso que la masa debe ser menor en la azotea, ¿no? Ahora, es muy peligroso también, ¿no?, tener un tabique en el borde de tu edificio. Te da miedo, ¿no? En el cuarto piso, tener un tabique en el borde, obviamente debe estar recontra diseñado y recontra arriostrado. Entonces tú tienes tu muro, la consulta era, ¿es necesario arriostrar todo? Primeramente, va a estar arrostrado en la parte de abajo por tu losa, ¿no? Siempre va a estar ahí, arrostrado. Segundo, claro, para que esté arrostrado tienes que hacerle un tratamiento, ¿no? Tienes que rayarlo todo acá. Después puedes ponerle solamente columnas y dejarlo libre en la parte de arriba, pero esto ya es otro análisis, ¿no? Va a depender de tu análisis. O puedes solamente considerar una sola columna. Dos columnas, ninguna columna, ¿no? Puedes considerar 4 tipos. A ver ahí, ¿cuántos tipos podríamos poner? Y vamos a ver. Entonces, en la tabiquería podemos ponerle que esté voladizo, mi muro, que tenga una columna, que tenga 2 columnas y que tenga todo enmarcado, ¿no? Obviamente el más seguro es este, ¿no? El menos seguro va disminuyendo y así, ¿no? Entonces tú puedes utilizar cualquiera de estas configuraciones si es que haces el correcto análisis y diseño, ¿no? Esto lo vamos a hacer en la última sesión, el análisis de tabiquerías, ¿no? Acá lo que tienes que controlar es el esfuerzo a tracción por flexión de la albañilería, ¿no? Que este esfuerzo tiene que ser menor a 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Si el esfuerzo, por ejemplo acá, esta losa se va a flexionar, ¿no? Bueno, este sería un tabique que se flexiona, se puede flexionar así o se puede flexionar así, ¿no? Una doble curvatura. Y esa flexión te va a producir un momento. Ese momento te va a producir un esfuerzo a tracción. Ese esfuerzo a tracción debe ser menor a 1,5. Si es mayor a 1,5, ese esfuerzo hace que la albañilería se agriete, ¿no? Y si se agrieta, todo el tabique se sale, ¿ya? Entonces es peligroso. Pero obviamente acá va a ser doble curvatura, acá un poquito, ¿no? ¿Cómo es la distribución acá? Más o menos algo así, ¿no? Se va a flexionar algo un poquito más por acá. Acá es prácticamente lo más desfavorable porque es simplemente emboladizo. Entonces, hay 4 tipos de diseños. Y puedes utilizar cualquiera y tienes que asegurar esto, ¿no? El esfuerzo de tracción sea menor a 1,5. Y recordar que un tabique en la azotea es más peligroso que un tabique en el piso, ¿no? En el suelo es lo más fácil. No hay tanto peligro en el suelo. Pero en la azotea sí es muy peligroso. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación de la norma. ¿Ya? A ustedes se les ha enviado viviendas. Pueden elegir una vivienda unifamiliar o multifamiliar, ¿de acuerdo? En el grupo de WhatsApp, bueno, ustedes tienen que elegir, ¿no? Eligen una vivienda de albañilería, ¿no? Claramente el sistema debe ser de albañilería en ambas direcciones. Puede ser una unifamiliar o multifamiliar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta multifamiliar de Trujillo es una vivienda multifamiliar de albañilería, ¿no? Bueno, entonces ustedes pueden elegir cualquier vivienda y la vivienda que tenga mayor votos, esa vamos a hacer el diseño completo, ¿de acuerdo? Mañana pueden ir escogiendo el número que ustedes deseen, pueden poner multifamiliar 2, digamos, ¿no? O unifamiliar 4, algo así. A ver, esta 4, ¿a qué se refiere? Unifamiliar 4, por ejemplo, ¿no? Es una vivienda típica de albañilería conjunta. Ya ustedes eligen, ¿no? De esa manera. Multifamiliar 4, ya sabemos a qué se refiere. Unifamiliar 3, ya sabemos. ¿De acuerdo? O caso, si no, bueno, eligen, ¿de acuerdo? Si no desean elegir o, bueno, no desean votar, pues
elegiremos cualquiera de estas tres viviendas que se ha publicado en EMEC, ¿no? Cualquiera de estas tres viviendas. Pero lo recomendable es que ustedes elijan una vivienda de su gusto. ¿No? Bueno, para nuestra vivienda debe tener un diafragma rígido. Vamos a considerar una losa, generalmente las losas en viviendas son de 20 centímetros y se considera diafragma rígido continuo con pocas aberturas, la cual integra los muros portantes y compatibiliza sus desplazamientos laterales. De la configuración del edificio se debe cumplir que las plantas sean simples y regulares, con simetría en planta y elevación, tanto en masa como en rigidez, y las relaciones largo-ancho menores a 4. La densidad de muros sea similar en ambas direcciones, y pueden presentar vigas dinteles de 30 centímetros en puertas y ventanas. Esto puede llegar hasta 60, va a depender. Y los alféizares tienen que ser aislados. En otras configuraciones no presenta diafragma flexible en ningún nivel, o puede tener un diafragma flexible en el último nivel, ¿no? ¿Recuerdan? Eso también puede ser. Y no debe tener reducciones importantes en plantas, ¿no? Y alféizar aislados. Los muros deben estar compuestos en dos direcciones por muros confinados cuyas longitudes sean mayores a 1,20 y menores a 2 veces la altura o 5 metros, y que sean continuos verticalmente hasta la cimentación. Y el tarrajeo no se considera para el aporte de la rigidez. Ahora, ¿el tarrajeo aporta o no aporta rigidez? Entonces, ¿el tarrajeo aporta o no aporta rigidez? Entonces, es una pregunta también muy buena, ¿no? Si yo tengo mi muro, bueno, mi ladrillo, ¿no? Mis ladrillos. Y acá tengo mi morterito. Bueno, este sería caravista, ¿no? Tiene que ser rústico, digamos. ¿Ya? Y aquí estaría mi tarrajeo, ¿no? Ahora, ya considerando un espesor, digamos, de 13, y si consideramos el tarrajeo, pues sería un espesor de 15, ¿no? Y ya van a ver en su fórmula de rigidez del muro de bañilería que el espesor influye, ¿de acuerdo? Entonces, es muy diferente considerar 13 a considerar 15. Obviamente esto está unido. Cuando venga el sismo va a creer que tú tienes 15. ¿De acuerdo? El sismo cree que tú tienes 15. Va a venir el sismo y, bueno, realmente tienes 15, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el sismo va a aumentar. Más fuerza, más fuerte. Más fuerza, más aceleración, más fuerza. Va a llegar el momento donde ya no va a ser un sismo moderado. ¿De acuerdo? Va a fisurar. El muro va a fisurar. Y una vez que el muro fisure, todo este tarrajeo, ¿no? Antes incluso que el muro fisure, si el tarrajeo se desprende, ¿no? Porque no sabemos en qué momento se va a desprender realmente este tarrajeo, ¿no? Pero una vez que el tarrajeo se desprenda, ya el espesor es 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué momento se va a desprender ese tarrajeo? ¿Antes de la fisuración? ¿Después de la fisuración? ¿Ustedes qué creen? Entonces, lo recomendable es que no consideres el espesor, ¿no? Y que la rigidez solamente lo aporte el ladrillo. Y eso es lo que dice la norma, ¿de acuerdo? Que solo consideres la rigidez del ladrillo, a pesar de que el tarrajeo te dé un aporte, pero ese aporte no es tan confiable, porque se va a desprender el tarrajeo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los muros portantes y alféizares están arrastrados por elementos verticales y horizontales, y los alféizares serán diseñados ante cargas perpendiculares al plano. Bien, veamos ahora los requisitos mínimos de la norma E070. ¿Tendrán alguna consulta?
Si se tienen fisuras en forma vertical y diagonal, ¿a qué se deben? ¿Ya? Uy, ahora, de fisuras hay un montón, ¿no? Patología. Bueno, vamos a hablar de algunos tipos de fisuras, ¿de acuerdo? Bueno, la fisura más conocida en muros de bañadería es por corte. Cuando un muro está confinado en sus 4 lados, y viene el sismo, ¿no? Digamos, de izquierda a derecha. Si viene el sismo de izquierda a derecha, automáticamente se genera un puntal de compresiones de un espesor aproximado de 4 veces el espesor del muro. ¿De acuerdo? Entonces, si este es el puntal, ¿no? El perpendicular a ese, si el puntal está en compresión, ¿no? El puntal va a estar en compresión, el perpendicular a ese está en tracción. ¿No? Entonces, este puntal va a fisurarse. Esto lo vamos a ver mejor, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, perpendicular está la fisura. Perpendicular al puntal de compresión está la fisura. Esta fisura es por cortante. Corte. Entonces, esta fisura empieza cuando la resistencia de la albañilería, cuando la resistencia del muro de albañilería, según la norma, el 55% de la resistencia, cuando el cortante por el sismo es mayor al 55% de la resistencia de la albañilería. Entonces, cuando esto ocurre, el muro va a fisurar. ¿De acuerdo? Y eso es una fisura típica de corte. Después, si tu muro es largo, muy largo, o muy alto, perdón, muy esbelto, y acá viene su fuerza cortante, y va a tender a flexionarse. Y como se va a flexionar, ¿no? Acá va a haber el efecto de acá va a haber una compresión, acá va a haber una tracción, y esta tracción va a ser tanta que acá se va a fisurar. Y va a haber fisuras en la base del muro. Este tipo de fisuras son por flexión. Flexión, este vendría a ser por corte. ¿De acuerdo? Ahora, si lo recomendable es que el cortante sea así, ¿no? Pero también podría fisurar de otra manera, debido al corte. De esta manera. ¿No? Entonces ahí no hay un buen agarre, ¿no? No hay una buena adherencia. Y si fisura así, quiere decir que ese mortero es muy débil. Un mal mortero. También es por corte. Pero debido al corte, este sería el corte en el muro o ladrillo, ¿no? Corte que atraviesa el ladrillo. Atraviesa el ladrillo. Y esto es por corte también, pero es
en el mortero. Otro tipo de fisura es cuando no hay una buena conexión. Cuando tenemos nuestro muro y tenemos nuestra columna, pero esta columna quizás no le hemos hecho el endentado adecuado, o sea, está al ras, ¿no? No hay un endentado adecuado, no hay un endentado, y la fisura se produce al ras, ¿no? Algo así. ¿De acuerdo? Entonces, la fisura se produce al ras, en la unión, ¿no? Este sería por una falla por conexión. Otro tipo de fisuras es, a ver, cuando hay tuberías. Generalmente le colocamos una tubería, ¿no?, en el medio, digamos, y no fue adecuadamente colocada, ¿no?, construida, no tuvo un correcto proceso constructivo, ¿no? Un correcto proceso constructivo es colocarle alambre número 16 alrededor y colocarle mechitas, ¿no? Mechitas, para unir la albañilería. Si no se hizo ese proceso, también va a fisurar, y va a fisurar así. ¿De acuerdo? También sería por conexión, ¿no? O sea, no hay una buena conexión entre ladrillo y ladrillo, porque hay una tubería que atraviesa. Después, la verdad que hay un montón de fisuras. En muros ocurre lo típico es asentamientos, también asentamientos. Por asentamiento sería, si nosotros tenemos, digamos, una fachada que tiene varios vanos, ¿no?, digamos paños, ¿no? 1, 2, 3 y 4, digamos. Un poco más chiquito, ¿eh? Acá. Estos que sean mis paños de la albañilería. Y por ahí, pues, no hice o cometí un error, ¿no? O sea, hice algo que no debía hacer, que es hacerle ventanas. Muchos, no sé cuántos ustedes han visto esto, que le colocan ventanas, ¿no?, en el medio. Ya saben que eso está muy mal. Pero una manera de que puedan apreciar el asentamiento sin que haya sismo, ¿eh?, porque si hay sismo es peor, ¿no?, es lo siguiente. Como esta longitud es muy grande, esta longitud es muy larga, va a tender a asentarse en los extremos. Si se asienta en los extremos, es decir, así, ¿no?, se va a asentar, las fisuras van a ser, es como si fuera una viga, ¿no? Entonces, si fuera una viga, todo fuera uno solo, acá se tracciona y acá se comprime. Entonces las fisuras van a ir por acá. Viene acá, viene acá, viene acá y viene acá. Este patrón de fisuras es un patrón por asentamiento. Pueden ver que primero arranqué de esta esquina, la segunda también está en esa esquina, la tercera no tiene fisuras, o sea, la del medio, ¿no? Y después cambia la dirección de la fisura. Este tipo de fisuras es por asentamiento. Se está asentando en los extremos, por la longitud, ¿eh?, por la relación largo-ancho, ¿sí? ¿Qué otro tipo de fisuras en albañilería existe? Bueno, esas serían las principales. ¿De acuerdo? Otra consulta. ¿Cómo sería la estructuración más ideal para su modelamiento y análisis en laderas o en lugares con pendientes pronunciadas?
Bueno, en laderas es otro tema. Cuando hay laderas tienes que revisar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Tu corte, tu relleno. Lo recomendable es hacer una especie así y así, ¿no? Y acá hacer tu vivienda, digamos. O sea, tienes que asegurar la estabilidad de esto y la estabilidad de acá, ¿no? Si no puedes asegurar la estabilidad, pues tienes que colocarle muros de contención. Y ahí construir. ¿De acuerdo? Eso es lo recomendable. Ahora, si tu terreno es más grande o si la pendiente es más pronunciada, pues tiene que ser por niveles, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser independiente, ¿no? Pueden ser columnas, muros, niveles independientes. Esto sobre todo tienes que controlar, no puede haber mucha diferencia, ¿no? No puede haber una gran diferencia. Y eso te va a controlar que los paños que debes tener, ¿no? Pero lo recomendable es tener un terreno plano, que logres un terreno plano. Y acá construyes. Si no se puede, pues tienes que hacer en andenes. Bien, continuemos. El muro portante, el espesor efectivo. Bueno, el espesor efectivo simplemente es quitándole tarjeo, ¿no? La norma de 2006 estaba con respecto a la norma E030, también del 2006. Bueno, del 2003, pero fue actualizada en el 2006. Donde solo se contemplaban 3 zonas sísmicas. Actualmente la norma E030 de 2018 contempla 4 zonas sísmicas. Entonces, en la propuesta de norma del Bañería del 2019, esto ya se actualizó, ¿no? Pero acá debemos utilizar la altura entre 20 para zona sísmica 4. Si nuestra altura es 2,80 metros, el espesor mínimo debe ser 14 centímetros. Eso es para evitar el pandeo, ¿no? Si nosotros tenemos una losa y tenemos nuestro muro. Entonces debemos ver lo que se va a flexionar. Este muro puede flexionarse así, no puede pandear, ¿no? Entonces, para evitar el pandeo, este muro debe tener un espesor adecuado, ¿verdad? Entonces, ese espesor tiene que estar entre estas alturas. La altura entre 20. Ese es como predimensionamiento mínimo, o espesor mínimo. Ahora tú debes calcular el verdadero peso. Eso lo vamos a hacer en el modelamiento. Vamos a calcular la carga gravitacional máxima y lo dividimos entre su área y con eso hallamos el esfuerzo en el muro. Ese esfuerzo debe ser menor a este esfuerzo máximo que está en función al pandeo del muro. Y también debe ser menor al 15% de F'M. Esta fórmula restringe el pandeo del muro, ¿de acuerdo? Y cuando es menor a este valor, quiere decir que el muro no debe ser tan cargado, ¿no? Porque un muro muy cargado tiene poca utilidad.
¿no? Eso lo vamos a hacer con el ejemplo. El aplastamiento, bueno, generalmente tenemos quizás un tabique arriba de esta viga y tiene que descansar en esta viga que está sobre el muro, pero si el espesor sale 14 y tu muro es de 13, ¿a eso te refieres? Bueno, en TAN estaríamos, bueno, si tu espesor es de 13 y te sale 14, ¿no? Bueno, no, pues, no podrías, ¿no? Entonces, si tu espesor es de 13, esta altura máxima debe ser 2 metros 60. ¿De acuerdo? Esa sería tu máxima altura, porque debes ver flexión. Otra manera de controlar eso sería colocándole, no, pues, no tendría sentido, ¿no? Si le colocamos una viga intermedia, ¿qué ocurriría? No creo que ayude mucho, ¿no? Entonces, si tú tienes un espesor de 13 centímetros, ya sabes que máximo es 2 metros 60. Ahora, 2 metros 60 más 20 centímetros de losa suma 2 metros 80, ¿no? 2 metros 80 de entrepiso es una muy buena altura para una vivienda. ¿De acuerdo? Tampoco no es que sea muy chiquito. Si tú quieres más alto, caballero, tienes que ponerlo de cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, en Tacna podríamos utilizar hasta 2 metros 80 más 20, serían 3 metros de entrepiso, tranquilamente. Entonces, ya va a depender del peso, ¿no? Si yo le coloco bastante peso, tendré que cambiarlo a cabeza. Pero si le coloco un peso normal, es suficiente con soga. El aplastamiento, generalmente tenemos estas vigas que son perpendiculares al muro. Debemos revisar el aplastamiento, ¿no? Que ese aplastamiento sea, cuando existan cargas de gravedad, una carga concentrada, ¿no? Que hay una carga. El esfuerzo axial de servicio producido por dicha carga no deberá sobrepasar el 0.375 del F', el esfuerzo axial. Tenemos el espesor y una longitud. En estos casos, para determinar el área de compresión, se considera un ancho efectivo. Acá debe haber una longitud, ¿no? Esta longitud multiplicada por el espesor me va a dar un área. La carga entre ese área me da ese esfuerzo. Ese esfuerzo debe ser menor a este valor. Entonces, el ancho efectivo igual al ancho sobre el cual actúa la carga concentrada, es decir, la viga, más 2 veces el espesor efectivo del muro medido a cada lado de la carga concentrada. Entonces, bueno, ese es en la norma actual, ¿no? Porque en la propuesta de norma eso ya no se permite. Pero bueno, vamos a seguir continuando con la norma, ¿no? Digamos que yo tengo mi muro ahí. Y por ahí yo tengo una viga acá. Sobre esta viga yo tengo un tabique. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a calcular qué peso, qué carga va hacia este punto, ¿no? Ahora, esto me va a producir algo así. Un área de influencia. Esta longitud. Yo voy a tener una longitud L, que va a ser igual al ancho de la viga, o sea, la base de la viga, más 4 veces el espesor del muro. 2 veces a cada lado. ¿Ya? Entonces, mi esfuerzo va a ser igual a esa carga que llega. Yo tengo que metrar, ver cuánta carga llega acá, entre la longitud, esta L, por el espesor del muro, ¿no? Y ese esfuerzo debe ser menor que 0.375 del F'. Si ese esfuerzo es mayor que este valor, yo debo colocar una columna, ¿no? Esta columna que transmita hacia abajo. Es decir, que en la norma actual sí me permite colocar vigas sobre muros, no hay problema, siempre y cuando cumpla con esto, ¿no?
Pero en la propuesta de norma ya no se permite esto. ¿De acuerdo? Ya no se permite el aplastamiento. En estructuración en planta debemos reforzar los muros perimetrales o los muros que absorban más del 10% del cortante. Inicialmente vamos a considerar que todos los muros deben estar confinados. ¿De acuerdo? Inicialmente vamos a considerar eso. Luego vamos a hacer el análisis y vamos a determinar qué porcentaje del cortante absorbe cada muro. Si tenemos muros interiores que absorben menos del 10%, podemos el confinamiento. ¿De acuerdo? Pero todos los muros perimetrales sí deben estar confinados en zona 4. La densidad mínima de muros es con esta forma. Simplemente es el área de los muros que tenemos entre el área en planta. Esto es una densidad y debe ser mayor a la densidad mínima, que es ZUSN entre 56. Ya sabemos factor zona, factor uso, factor suelo, número de pisos entre 56. Este valor es un valor conservador, pero debemos hacer eso, ¿no? Tener una densidad mínima. Si no cumplimos la densidad mínima con muros de albañilería, podemos agregar muros de concreto armado o cambiar el espesor de algunos muros. Bueno, adicionalmente a lo anterior, se debe considerar como un muro portante aquel que cumpla las siguientes condiciones. Que queden marcados sus 4 lados por elementos de concreto armado, columnas y vigas, y la cimentación en el primer piso. Que la distancia máxima de centro a centro sea menor a 2 veces la altura, o 5 metros. Si cumplimos con esto, ya no es necesario verificar antecargas perpendiculares al plano. Bueno, las unidades deben ser unas buenas unidades, que debe cumplirse los empalmes y anclajes para que desarrollen su tracción. Recuerden que las vigas, eso ya lo vamos a hacer en diseño de vigas de albañilería confinada, el diseño es por tracción. Es decir, si yo tengo mi muro, voy a tener mi viga. Y yo a esta viga yo voy a calcular en función del cortante y al momento que le llegan a este muro, voy a calcular una fuerza de tracción. Es una fuerza de tracción. Entonces, para que desarrolle esa tracción, yo debo anclar el acero en las columnas. Para que se desarrolle esa fuerza de tracción, yo debo anclar mi acero. Entonces, mi acero va a venir acá. Va a venir acá y debe cumplirse una longitud de desarrollo. Acá debe haber una longitud de desarrollo. LDG, ¿no? Porque le voy a colocar un ganchito. Bueno, en compresión no se coloca gancho. Pero en nuestro caso es tracción, todo es tracción, por lo tanto es gancho, tiene que ir gancho. Acá también va gancho. Entonces, acá debe cumplirse el LDG. Y el gancho debe ser 12 veces el diámetro de la barra. Ahora, el LDG tiene que calcularlo según lo que dice el capítulo 12 de la norma E060. Si mi varilla es de 3 octavos, es suficiente con 25 a 30 centímetros. Si es de media pulgada, puede ser de 30 a 35 centímetros. Si es de 5 octavos, con 40 centímetros. De columna, ¿no? Yo necesito una longitud mínima de columna. Y eso está en función al diámetro de la barra, a la resistencia del concreto, a la resistencia del acero, a la posición de la barra, al peso del concreto, si es concreto normal, ligero. Ya depende de varios factores la longitud de desarrollo. Pero todo eso sale en el capítulo 12 de la norma E060.
también debemos cumplir con los traslapes. ¿No? Con los traslapes. Igual, en la norma S060, capítulo 12, sale cuánto es la longitud o el traslape, ¿no? Que generalmente es la longitud de desarrollo o 1,3 la longitud de desarrollo. Todo eso sale en el capítulo 12 de la norma E060. Revisen ese capítulo y pueden hacer ustedes sus tablitas. Son unos factores nada más para determinar la longitud de desarrollo o la longitud de desarrollo con gancho. Y generalmente acá el traslape es 1,3 la longitud de desarrollo. Ahora, ¿en qué zona se hace el traslape en muros de albañilería confinada? El traslape de las vigas debemos hacerla en el centro, ¿de acuerdo? En la parte central, tanto arriba como abajo. Cuando tengamos albañilería, los traslapes se hacen en el centro. Claro, tiene que estar en distintas secciones, ¿no? Porque no puede estar en la misma sección. ¿Ya? Pero los traslapes es recomendable hacerlos en el tercio central. ¿De acuerdo? Traslapes. Y longitud de gancho. Anclaje. Que los elementos de confinamiento funcionen integralmente con la albañilería. O sea, tiene que haber un indentado o puedes colocar mechas. Y que se utilice en elementos de confinamiento concreto 175 como mínimo. El espesor mínimo de la columna y solera es igual al espesor del muro de la albañilería. Y el peralte mínimo de la viga es igual a el peralte de la losa. Pueden ver acá un peralte de la losa y pueden ver acá una viga más peraltada, ¿no? Sería una viga de dintel. El peralte de la columna debe permitir este desarrollo, ¿no? El LDG. Bueno, esto es con una norma antigua, pero en la norma 060 capítulo 12 pueden verlo con más detalle. Y cuando se utilice un refuerzo horizontal en los muros confinados, las varillas de refuerzo penetrarán y tendrán un gancho a 90 grados. Estas varillas de refuerzo pueden ser cuando tengamos gran carga axial. Si tenemos nuestro muro y nuestras columnas y la viga solera, si la carga axial es muy alta, digamos que esa carga axial produce la carga entre su área, sería el esfuerzo, sea mayor al 5% del F'C, si es, perdón, al F'M, si ese esfuerzo es mayor al 5% del F'M, nosotros debemos colocar acero horizontal continuo. ¿No? Acero horizontal continuo, cada ciertas hiladas. ¿No? La cuantía va a ser igual a 0,1%. Así es. Más adelante está la cuantía que debemos colocar, pero cada ciertas hiladas debemos hacer eso, ¿no? Debemos colocar con un ganchito. Bueno, este acero longitudinal continuo puede ser varillas de 1/4 de pulgada. Puede ser una varilla, puede ser dos, eso se calcula en función a la cuantía. Cada 2 hiladas, cada 3 hiladas.
Este acero lo que me va a proporcionar es ductilidad. Además que me va a coser la fisura que se genere. Se puede generar una fisura y este acero va a coser esas fisuras. Le va a dar mayor ductilidad debido a la pérdida de ductilidad por la carga axial, ¿no? La carga axial me va a dar pérdida de ductilidad. Entonces, para darle mayor ductilidad, tengo que agregar acero horizontal continuo. Entonces, en nuestro proyecto que ustedes elijan, vamos a considerar zona sísmica 4 y vamos a considerar una altura libre de 2,60 metros. O sea, la altura de entrepiso es 2,80 metros. 13 centímetros es suficiente como predimensionamiento o como espesor mínimo. Y con eso vamos a calcular el esfuerzo axial máximo. Bueno, y vamos a ver los muros a reforzar de nuestro edificio. Y vamos a aplicar esta fórmula para determinar la densidad mínima. Todos los muros del edificio estarán confinados por columnas de confinamiento y vigas soleras de concreto armado en sus 4 lados. La longitud será menor a 2 veces la altura o 5 metros. Y se va a cumplir que las columnas de confinamiento y vigas son igual al espesor del muro. El peralte de las vigas es igual al espesor de la losa del techo. Pueden ser unas vigas chatas. Y el peralte de las columnas permite el anclaje del refuerzo longitudinal, ¿no? Si tenemos varillas de 3/8, en las vigas es suficiente 30 centímetros. Y debemos utilizar refuerzo horizontal en caso supere ese 5% del F'M, el esfuerzo axial, o si tenemos mayor a 3 pisos. De 3 pisos para arriba ya debemos utilizar eso, refuerzo horizontal continuo. Vamos a quedar hasta este tema. Ya hemos revisado algunas partes de la norma. Exacto, la siguiente clase vamos a utilizar el programa ya. Ya debemos tener definido el edificio que vamos a hacer, la vivienda que vamos a hacer, y vamos a hacer el modelamiento en la próxima clase. Y vamos a llegar ante cargas gravitacionales. Ingeniero Early, creo que por ahora eso sería todo, ¿verdad? Continuamos en Sí, la próxima clase. Muchachos, exacto. nos vemos la próxima clase. Muy buenas noches con todos. Gracias, ingeniero Early. Estamos terminando esta sesión. Muchas gracias a todos. Buenas noches.